responder a la convocatoria. El propósito que se tiene en este evento es que en el presbiterio se ha platicado en primer plano, tener un tiempo de actualización para los pastores, ancianos y diáconos, para irnos actualizando, para ir considerando temas importantes en nuestras vidas. Y por supuesto, todos aquellos que no son ancianos, diáconos o pastores, pero tienen un ministerio, un liderazgo en su iglesia, sean todos bienvenidos. Nos sentimos muy contentos que podamos estar en esta noche juntos para escuchar la palabra del Señor. Y si tienen a bien, pues vamos a orar poniendo en las manos del Señor este evento y pues darle el lugar a al pastor, hermano Arturo Zárate, para que pues nos comparte este tema tan importante y fundamental en la vida de todo líder, ¿verdad? Sobre todo el oficial, del anciano, diácono, del pastor, el oficial y su relación con Dios. Vamos a orar poniendo este evento en las manos de nuestro Señor. Señor, te damos muchas gracias en esta noche, primeramente porque tú, Señor, eres bueno, porque tu misericordia es maravillosa cada día en nuestras vidas, porque en tu gracia nos permites como iglesia tener eventos como estos. Es muy motivante, es muy emocionante saber que hay personas de Bolivia, de Reynosa, de Aguascalientes, de San Luis, del Estado de México, de diversos lugares, y podemos estar unidos para escuchar tu palabra. Varones que deseamos, Señor, crecer porque reconocemos que lo necesitamos. Por eso estamos aquí. Gracias también, Señor, por la vida del pastor Zárate, que tuvo a bien responder a la invitación, y por cada uno de los hermanos que estamos en esta noche reunidos. Te rogamos que tu Santo Espíritu abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, que escuchemos tu palabra de manera receptiva y la pongamos por práctica, Señor, y nos arrepintamos de aquello que no estamos haciendo correctamente, que celebremos aquello que en tu gracia estamos siendo encaminados correctamente, y que, Señor, en todo tengamos el propósito de darte la gloria a ti. Ponemos este evento en tus manos, pidiendo tu bendición. Te lo suplicamos y en acción de gracias en Cristo Jesús. Amén. 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 Que el Señor bendiga, pastor, y pues le escuchamos. Muchas gracias. Buenas Usted. noches, queridos hermanos en Cristo. Primeramente doy gracias a Dios y al Honorable Presbiterio Nacional de Tamaulipas, quien a través del Ministerio de Educación pues nos concede participar en meditar la palabra de Dios en un tema tan trascendental, tan necesario, en todos los tiempos, creo yo, pero en este tiempo que estamos viviendo, con muchísima mayor razón, por los efectos que está teniendo en la sociedad la ética y la moral del mundo. Pero entrando a lo que es el título de este tema, el oficial y su relación con Dios, debemos preguntarnos en dónde, cuándo y quién inició esta relación. Y vamos a remitirnos a la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, que nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aquí vemos que hay la mayor bendición que podamos haber recibido en nuestra existencia, y vemos quién es el autor. Vemos también que según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Aquí vemos que no estábamos ni siquiera creados, ni el universo, ni la tierra, cuando nuestro Dios dio la iniciativa de
relacionarse con un pueblo y ese pueblo para ser santo y sin mancha delante de él. Esto nos lleva a valorar que no solamente fuimos objeto de esta gran bendición tan grande, sino que Dios toma la iniciativa de relacionarse no solo con todo su pueblo, sino con los oficiales de una manera muy, muy particular, por la responsabilidad que tenemos todos y cada uno de los oficiales, llámese pastor, ancianos, diáconos, incluso este estudio tan importante que se va a llevar a cabo a lo largo de varias sesiones, se va a particularizar muchísimo más en el tratamiento que cada uno de los presbíteros, el pastor Rafael, nuestro pastor Juan Ramón, nuestro presidente Josué Díaz Ornelas, también pues el presbítero que prácticamente es quien organiza este ciclo de conferencias, Fernando Galvez, en el último de los temas. De tal manera que el día de hoy vamos a presentar un panorama general. Y volviendo a la cita, nos dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. No solamente nos escogió, nos bendijo con esa gran bendición, sino que nos acerca a una relación filial que jamás podríamos imaginar. Ni siquiera nos alcanza nuestro corazón, nuestro amor, nuestra mente para valorar lo que el Señor hace al acercarnos a una relación filial que no la tienen ninguno de los seres creados celestiales. Pero todo esto lo dice 3 veces en Cristo, y para quitarnos el orgullo, la presunción, nos dice según el puro afecto de su voluntad. Llegado el tiempo, el Señor constituyó, entre otros, a evangelistas, a pastores y maestros, y me refiero a este grupo porque es precisamente el que se está tratando, el oficial y su relación con Dios. Y aquí es donde ya el oficial toma un papel de siervo del Señor y de siervo de las ovejas del Señor toral, importantísimo. El tema, hermanas, hermanos, es de profunda necesidad en la vida actual de el ministro. Estamos viendo que hay decrecimiento en las iglesias de sus miembros. Estamos viendo que no es fácil convencer a los jóvenes para que se incorporen a los seminarios, y estamos viendo un incremento enorme de la maldad y de la ética y moral, como les dije, del mundo. Por eso la importancia de reflexionar en este tema, y para lo cual quiero invitarlos a que analicemos algunos de los aspectos importantes que debemos de tomar en cuenta para mantenernos fieles a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Traje una serie de láminas y vamos a ir tratando cada una de ellas. La primera de ellas tiene que ver con el amor de Dios, y nos dice que Dios se relaciona
con nosotros en amor. Y en este amor dice que no en que nosotros lo hayamos amado a Él, sino en que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahora, para todos los siervos de Dios y particularmente para los oficiales, viene un mandamiento de Dios. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo, y no hay otro mandamiento mayor que estos. Si queremos saber entonces los oficiales cuál es el punto de partida dentro de los mandamientos de Dios para este oficio tan distinguido que el Señor nos da, pues aquí encontramos los dos grandes mandamientos que engloban a todos los 10 mandamientos, porque sin amor, pues nada podemos hacer, y sin Cristo tampoco nada podemos hacer. Continuando en este mismo tema, Jesús le respondió y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Aquí esta promesa de nuestro Señor Jesucristo es verdaderamente hermosa, porque es escalonado la forma en que va profundizando nuestra relación con Dios, y prácticamente el oficial debemos de tomar en consideración que nuestro Señor dice: el que me ama, y hay una condicionante. No es nada más decir que lo amo de palabra, o porque asisto a los cultos, o porque leo la Biblia, sino mi palabra guardará. ¿A qué se refiere? A la obediencia, a la sujeción, a vivir la palabra de Dios en nuestra vida, que se refleje, y que en algunas ocasiones, pues, hay impedimentos para que esa relación amorosa sea diáfana, por diversos aspectos que vamos a tratar más adelante. El segundo aspecto es la gracia y la fe, y ambos inician en Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces, la gracia y la fe son un don de Dios junto con la salvación, y el mandamiento de Dios es: más creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Aquí toca aspectos en donde muestra que tanto en la gracia como en la fe existe la posibilidad de crecer. Y aquí tomamos una responsabilidad, por cierto, guiados por el Espíritu Santo, para crecer en la gracia y en la fe. Y luego lo liga a un tema de ética, de moral: portaos varonilmente y esforzaos. Hoy día las jovencitas y jovencitos se hablan con un lenguaje prosaico, majadero, vulgar, y la responsabilidad de los oficiales, de todos los pastores, ancianos, diáconos, quienes están a cargo de los ministerios,
es hacer un profundo análisis de qué es lo que está dejando de hacer la Iglesia, junto, no solo la Iglesia, sino todos los oficiales al respecto. Es realmente de tomar en consideración, preocuparse por estos temas. Ahora pasamos al aspecto de la santidad y dice llamados a santidad. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, cuando antes de los tiempos de los siglos. Es decir, nuestro Dios en esa bendición tan grande que nos da desde antes de la fundación del mundo, lleva un paquete completo de bendiciones. Y el mandamiento de Dios, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Si nosotros, como pastores que estamos a cargo de cuidar las ovejas del Señor, ancianos del gobierno, diáconos, la parte administrativa, visitación de necesidades, en fin, no estamos compenetrándonos en nuestra vida familiar, personal, familiar, social, con nuestro prójimo, en dar realmente y verídicamente una actitud de santidad. Porque tomamos cosas del mundo, hacemos chistes del mundo, tenemos pláticas del mundo y luego vamos a alabar a Dios. Esto, dice el Señor, no puede ser así. Así que, amados, ya que tenemos estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. También vemos que la santidad tiene un proceso. La perseverancia de los santos, crecer en santidad, es estar en sujeción a la palabra de Dios, a nuestro Dios trino y el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, se está hilando de una manera tan hermosa la palabra de Dios que no tenemos realmente excusa para comportarnos de otra manera. El otro aspecto es la palabra de Dios. Es inspirada por Dios, toda la escritura, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, perdón, para toda buena obra. Vemos que las Sagradas Escrituras contienen todo lo que necesitamos. El Señor no dejó fuera nada que no fuésemos a necesitar para cumplir no solo con la gran comisión, sino con todos estos preceptos que nos revela de una manera tan hermosa. Y el mandamiento de Dios, pero sed hacedores de la palabra, como que nos conoce el Señor, y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos, dice Santiago. Y qué triste cuando uno utiliza la palabra de Dios, estar leyendo en su casa y llevar una vida que en ocasiones no glorifica a Dios.
el ser hacedores de la palabra implica no solo meditar en ella, necesita que llegue a nuestro corazón y se refleje en nuestro carácter de cristianos y en todos los ámbitos. El otro aspecto es la oración, y el gran Maestro, nuestro gran Salvador Jesucristo, oraba al Padre. En esos días él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. La oración intercesora es otra oración hermosísima que Dios pues eleva al Padre, en donde no solamente toma en cuenta a los apóstoles, a sus discípulos, sino a todos los que por la palabra de ellos habremos de creer en nuestro Señor Jesucristo. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste y han guardado tu palabra. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y ahí estamos todos nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos y todos los que están por nacer, hasta que nuestro Señor regrese. El mandamiento de Dios es orar sin cesar. Y este orar sin cesar no es estar orando todo el tiempo, sino es una oración genuina, que salga del corazón a Dios, no como vanas palabrerías que el Señor rechaza y no le agradan, repeticiones que no están realmente elevadas a Dios. Y vemos ejemplos de cómo ha habido personas que oran, pero no a Dios, sino a ellos mismos. El fariseo orando, y por otro lado llega un humilde que se sienta hasta atrás o está inclinando su rostro y no podía levantarlo por el arrepentimiento y la vergüenza que tenía de su pecado a Dios. Y este es el que fue perdonado. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Ahora la humildad, aquí vemos en la ilustración a nuestro Señor Jesucristo lavando los pies de sus discípulos, de los 12, y hay un acto de mayor humildad que este. Es el hecho de que se haya humanado y de que haya venido a morir en una cruz por nosotros. Pero en este momento el Señor les está enseñando y poniéndoles la muestra que Él, siendo el creador del universo, el eterno, el omnisciente, el omnipresente, se puso a lavar los pies de sus discípulos. Dios Hijo se humilló, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Realmente se despojó de esa calidad de rey de reyes, y toma en su forma humana, sin dejar la divina, una actitud de enseñanza y de ejemplo que nosotros como pastores, oficiales, debemos mostrar esta humildad con la iglesia, con nuestro prójimo
y ser más cuidadosos en escuchar toda esta enseñanza del Señor, porque hoy día muchos pastores de iglesias de diferentes denominaciones, particularmente carismáticas, llegan como si fueran los reyes y llegan no para adorar, ni alabar, ni bendecir, ni enseñar sobre nuestro Señor Jesucristo, sino a enriquecerse, a hacer espectáculos que por supuesto a Dios no le agradan. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué mandamiento nos da? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Hoy día muchas iglesias se han desviado con muchas actividades, pero ¿qué es lo que Dios nos pide? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Aquí tenemos al buen pastor, es Jesús, y dice así: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Estaremos nosotros dispuestos, no digamos ya a dar la vida por las ovejas, simplemente amarlas? Yo creo que no, porque condicionamos en ocasiones nuestro amor, si asisten o no asisten, si es así o es asado, si me cae bien o me cae mal. Y el mandamiento de Dios es el siguiente: cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Entonces, aquí vamos viendo la función de apacentar, que es alimentar con la palabra de Dios. Aquí vemos en la segundo cuestionamiento que Dios le hace, que es pastorear, y es la función que el Señor nos da a los oficiales. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Es decir, dales paz, dales mi palabra, que es lo que verdaderamente necesitan las ovejas. Ahora, hablando del servicio, Jesús vino para servir, no para ser servido, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El mandamiento de nuestro Dios, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. ¿Queremos llamar la atención? ¿Queremos demostrar que sabemos más que las ovejas del Señor? ¿Queremos que piensen
que sabemos demasiado y que nos deben de estar halagando. Aquí debemos entender que si el Señor vino para servir, con mayor razón nosotros, como siervos de Dios, debemos ser servidores de todos. Muy bien, hermanos, pues aquí, hasta aquí llegan las láminas. Finalmente, quiero mencionarles algunos aspectos que debemos también considerar para mantener una buena relación como oficiales con nuestro Dios. Una de ellas, pues, es poner en práctica los medios de gracia que todos conocemos. El Señor nos los da para crecer en la gracia y en la fe, con la guía, por supuesto, del Espíritu Santo. La permanente lectura, estudio de la palabra y sobre todo ponerla en práctica es algo que debe de ser permanentemente. Una vida de oración, participar del sacramento de la Santa Cena, amando a Dios en obediencia a su palabra, examinar nuestro corazón todo el tiempo en arrepentimiento y confesión de nuestros pecados, rendir cuentas a nuestras autoridades eclesiásticas y practicar las virtudes cristianas. Hay que tomar en consideración que todos estos puntos se van a profundizar en las sesiones siguientes. Muy queridos hermanos, la misión de siervos del Señor es un privilegio que aún los ángeles anhelan. Cuidar con esmero nuestra relación personal con el Señor, a pesar de las pruebas problemáticas que nos puedan sobrevenir. Este trabajo que nuestro Señor nos da, este oficio, debe de llevarnos a hacerlo no de manera obligada ni por fuerza, sino con gozo. El Señor, entonces, el privilegio que nos has dado es para que nos gocemos y Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Esta es la participación, querido Pastor Fernando Gálvez, hermanos presentes, y nuevamente agradecer al honorable presbiterio, al Pastor Fernando Gálvez, ministro de Educación, por haberme dado el privilegio de participar. Hermano Arturo, gracias. Nada más hacerle una pregunta de inicio. ¿De qué formas prácticas considera usted que podemos fomentar nuestra relación con Dios? Nuestro acercamiento, nuestra relación creciente con Cristo. ¿Cómo podemos fomentarla, pastor? Si puede comentar algo. Claro, con gusto. Hay una frase que se repite en el Antiguo y en el Nuevo Testamento: el temor de Jehová. Y mucha gente no quiere escuchar eso porque dicen que no deben de tener temor a Dios. Sin embargo, todo creyente que en realidad teme a Dios encuentra la sabiduría, encuentra el beneplácito de nuestro Creador, de nuestro Salvador, de nuestro Santificador. La sujeción a Dios en una seria y responsable entrega cotidiana, dependiendo de nuestro Señor Jesucristo siempre, porque en ocasiones empezamos a tomar decisiones propias que no tienen nada que ver con lo que Dios pide. Podemos poner un ejemplo, hermanos. En Apocalipsis, a la iglesia de Éfeso,
Nuestra sorpresa se da porque cuando empezamos a escuchar esa narración de todas las cosas buenas que realizan, y no solo eso, dicen, por amor a mi nombre, pero luego viene como una bofetada. Pero tengo contra ustedes una cosa, contra ti, que te has olvidado de tu primer amor. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que hemos ocupado nuestro tiempo, nuestra mente, nuestras prioridades en hacer muchas actividades que no tienen nada que ver con los propósitos que Dios nos da como oficiales. Estamos dirigiendo a la grey del Señor, a las ovejas del Señor, a una desviación, es decir, lo accesorio debe seguir la suerte de lo principal, es un principio en derecho, y lo principal es precisamente el temor de Dios, la sujeción a Dios, la obediencia a su palabra, porque es la manera de demostrarle nuestro amor, y siempre arrepentirnos de nuestros pecados. La idolatría, como lo he comentado, es un enemigo invisible y que nos pone el primer pensamiento de nuestro corazón en nuestra mente y en nuestra accionar y en nuestra boca. Y ni siquiera lo hemos descubierto porque está muy oculto, se mimetiza y se enraiza en el corazón. Pero atrás de cada ídolo hay una serie de demonios. Entonces, el orgullo, la vanidad, la presunción, la arrogancia, que sin darnos cuenta está saliendo de nosotros, es no tener temor de Dios. El no sujetarte a tus autoridades eclesiásticas también lo es. El no reprender, es decir, aplicar el libro de disciplina en las sanciones equivalentes a la violación de la ley de Dios, pocas iglesias lo hacen. Y sin embargo, vemos que llegamos a un culto y todo el mundo está platicando allá al final y el pastor ya inició, está orando, pero por allá están platicando. Eso a mí me da, no sé, algo que no puedo tolerar, que no soporto, porque si bien todos hemos cometido pecados y los seguiremos cometiendo, pero debemos de ser muy cuidadosos con la adoración a nuestro Dios, con la solemnidad. Desde que el pastor entra y hace la oración de ofrecimiento y las alabanzas, en todo ello es el culto a Dios. No debemos de permitir que estén distraídos en otras cosas o que alguien se salga allá a la oficina a tratar otras cosas. El culto empieza y termina en todos sus aspectos, en todos sus apartados. Muchas gracias, pastor. Sí, entre algunas otras cosas, pastor, pero esos serían. Gracias. No sé si alguien tenga algún comentario, alguna frase que haya comentado el pastor durante la plática, algo que les haya cautivado, que quieran compartir. ¿Algún comentario o alguna pregunta? Si alguien tuviera. Sí, buenas noches, hermano. Buenas noches, hermano Mauricio. Buenas noches. Saludos a todos los hermanos desde acá, desde la congregación Berea de Río Bravo, hermanos. Muy interesante las reflexiones que hace nuestro hermano Arturo. Y creo que la conclusión que yo saco de lo que él ha estado diciendo, pues es que los oficiales, los líderes, pues
pensar en que son ejemplo para la Grey. Y eso que menciona nuestro hermano en cuanto a que a veces las cosas ya empezaron, los cultos empezaron y nosotros somos los primeros que debemos de estar presentes, compartiendo y siendo ejemplo para ellos, y a veces se ha descuidado, ¿verdad? A veces en aras de lo que nosotros realizamos, pues de repente pensamos que bueno, que los hermanos estén, pero es como el papá no puede decir, hijos vayan al templo, esposa vayan al templo, no, yo soy el primero que está en el templo. Entonces creo que la reflexión es buena, es importante y nos hace pues ver que el ejemplo es lo que va a arrastrar, ¿verdad? Las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Entonces la vida cristiana es eso. Creo que la esencia que el hermano dijo es correcta y bueno, qué bueno que tengamos esta participación de los hermanos, porque lo que buscamos es hacer mejor nuestro trabajo para la honra y gloria solamente de nuestro Dios. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Muchas gracias. Y se va a ahondar un poquito sobre ese tema cuando se hable del anciano, o bueno, más bien del oficial, anciano, pastor, diácono, en su involucramiento en la iglesia. Ahí se va, como decía el pastor, se va a ahondar un poco más, se va a profundizar ese punto particular. Pero gracias porque ahí nos va encaminando hacia el testimonio, hacia el ejemplo, ¿verdad?, que debemos de dar a través de nuestras vidas. También alguien levantó la mano, J.A. Sí, soy yo. Javier Villegas, ¿qué tal? Buenas noches, hermanos. Hermano pastor, un comentario que usted hizo me llamó mucho la atención, que usted o se percibe dentro de las iglesias que es difícil ahorita el encontrar jóvenes que quieran involucrarse en el ministerio, el pensar en este llamado al ministerio. Mi pregunta sería, ¿a qué se debe? ¿A qué se debería, o más bien, a qué se debe esta falta de interés de parte de, pues, la juventud? Tiene varias causas y es digno de tener encuentros, reuniones muy acuciosas para ir elaborando un análisis más completo de cada una de las causas. Pero entre las causas que yo veo es que los oficiales han dejado de hacer, no todo, pero en parte lo que les toca hacer, lo que nos toca hacer. Nos hemos acomodado a que el ser oficial piensas que estás en un rango superior como el mundo en sus gobiernos lo practica y no como el Señor nos instruye. El que quiera ser primero tendrá que ser el último, servir. Llega a la iglesia alguien por primera vez y ni siquiera nos acercamos a recibirlo. No tenemos el amor, la atención, el cuidado de que si esa persona está llegando es porque seguramente trae un problema serio. Y tampoco nos estamos enfocando en las problemáticas de los jóvenes ni de los niños como debe ser. Estamos poniendo nuestro foco de atención en muchas otras actividades, pero estamos dejando a un lado lo que es, por un lado, la Gran Comisión y por otro lado, toda esta serie de aspectos que aquí se trataron y que para Dios es lo que vale, es lo que importa. Gracias. Pastor. Sí, a sus órdenes, hermano. ¿Alguien más, hermanos, quisiera comentar algo? Mientras lo piensan, bueno, compartirles que la próxima semana vamos a continuar con los viernes de edificación, una actividad organizada por nuestro presbiterio. Y sí comentarles que la próxima semana vamos a tener un pequeño cambio, un ajuste, dado que el pastor Rafael tiene un compromiso ineludible.
va a haber un switch, ¿no? Un pequeño cambio, y en su lugar va a estar, bueno, vamos a adelantar la plática del presidente del presbiterio, que va a dar el presidente del presbiterio, que es el pastor Josué, sobre el tema, el oficial, su llamado y su corazón. Eso es lo que vamos a ver dentro de 8 días, y en 15 días, entonces, viene el hermano pastor Rafael hablando del oficial y su familia. Así que la próxima semana hablaremos del oficial, el llamado que tiene y también su corazón, que a veces como pastores, como oficiales, diáconos, ancianos, estamos muy preocupados por la acción, ¿no? Por las cosas que suceden en la iglesia, por la actividad, pero pocas veces enfocamos nuestro corazón, ¿no? Al ministerio. Entonces de eso vamos a estar hablando la próxima semana. Y pues les animamos a que no dejen de conectarse, que continuemos juntos tomando estos temas que son importantes para nuestras vidas, y que inviten también a sus iglesias, que involucren a los hermanos de su iglesia. Muchas gracias, hermanos, por la respuesta. Gracias a Dios. Estoy viendo 42 personas conectadas, lo cual pues me hace muy, muy feliz, ¿no? Que estemos entusiasmados como presbiterio para aprender. El pastor Juan Ramón tiene una participación. Sí, yo nada más un comentario. Me parece que este link que nos enviaron es el mismo que va a ser en todas las reuniones, ¿verdad? Sí, Porque pastor. Entonces, sí. Podrían guardarlo ahí para que no batallen para ingresar en la próxima reunión. Gracias por comentarlo. Es el mismo. De todas maneras, lo volveríamos a compartir para que no se nos pierdan, pero que lo tomen en cuenta. Va a ser el mismo link durante las diferentes conferencias. Gracias, pastor, por comentarlo. Muy bien, pues de no haber alguna otra participación, voy a ver aquí en el chat si hay alguna otra participación, parece que no. Pues pastor nos deja una buena tarea, ¿verdad? Nos deja una buena tarea de reflexión, y que el Señor nos ayude para seguir creciendo en nuestra relación con Él. Y la próxima semana pues vamos a continuar con estas pláticas, y reitero, va a estar nuestro presidente, el pastor Josué, compartiendo un tema que será de gran interés para nuestras vidas. Pues vamos a orar, hermanos, para terminar, y ya que está ahí el pastor Juan Ramón, hermano ministro de Evangelismo, pues le vamos a pedir que si nos ayuda a orar para despedir este tema, y que el Señor nos siga fortaleciendo para que nos conectemos semana con semana y podamos crecer en el entendimiento de estos temas de la palabra del Señor. Muy bien, pues vamos a orar. Bendito Señor, gracias te damos por este tiempo que nos permite reunirnos de esta manera, Señor. De una manera a buscar, Señor, también alimentarnos, Señor, de tu palabra, Señor, y poder estar en comunión, Señor, unos con otros a través de estos medios, y también, Señor, contigo, buscando la manera en que tú seas quien edifique nuestras vidas, Padre. Permite que lo escuchado en este día traiga a nuestro corazón, Señor, sabiduría para poder buscarte con mayor vehemencia, Señor, y para ir creciendo, Señor, en ese contemplar de una manera más clara, más profunda en nuestra vida, ese amor tuyo por nosotros, Señor, que nos lleve, Señor, como vimos hoy, a someternos, a buscarte, a obedecerte de una manera más natural, Señor, de una manera más decidida, Señor, en nuestros corazones, Señor. Y sobre todo, Padre, también como oficiales de la iglesia, como pastores, a enseñar a otros a hacerlo, a mostrarle a otros cómo hacerlo, Señor. Que nuestras vidas puedan ser un buen ejemplo, Señor, de comunión contigo, Señor, que otros puedan seguir también, Señor, para aprender, Señor, y para buscar, y para también anhelar, Señor, conocerte y vivir en relación contigo, Señor. Danos, Señor, que esa capacidad, danos, Señor, esa gracia tuya, Señor, de que el Espíritu Santo, Señor, nos vaya moldeando, nos vaya transformando, Señor, y nos vaya permitiendo, Señor, cada día, Señor, gozar de una mayor intimidad, Señor, contigo, Señor, disfrutarlo, deleitarnos en ello, Señor, y enseñar a otros a hacerlo también, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, nos ponemos en tus manos, y sea tu Espíritu Santo quien nos guíe, Señor. Amén. Amén.
Gracias, gracias, Pastor Arturo, y gracias, hermanos, por conectarse. Y Dios mediante, nos vemos en 8 días, si el Señor así lo permite. Buenas noches. Gracias, hermanos. Hasta luego, buenas noches.